todavía no ha podido conectarse. Muy bien, pues buenas tardes a todos al otro lado de la pantalla. Como sabéis, vamos a celebrar esta tarde un curso sobre un seminario que tendrá lugar en 2 sesiones. Por un lado, la sesión de hoy y la de mañana. Hoy tenemos a la profesora Lorena Muñoz Izarra, que es graduada en Filología Hispánica, tiene máster en Docencia Universitaria, Neuroeducación de Lenguas Extranjeras y doctorada en Lingüística por la Universidad de Viena, Austria, donde es profesora. Tiene más de 25 años de experiencia en la docencia y en la traducción. Es senior lecturer en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Viena, como decía, profesora invitada de la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, de la Universidad de Granada, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y la Universidad de Santiago de Compostela, entre otras. Es también lectora académica de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, directora académica y traductora de Prosodia Translations, es una agencia de servicios de traducción y proofreading. Imparte cursos, conferencias, seminarios sobre el tema de traducción, interpretación, literatura y lingüística en varias universidades españolas y en academias. Es mucho lo que Lorena tiene para enseñarnos hoy y bueno, me alegra que podamos contar contigo una vez más. No es el primer seminario que ha impartido Lorena en el contexto de esta sede nuestra de la universidad y bueno, pues estamos deseando escucharte, Lorena, cuando quieras. Muchas gracias a ti, Elena, y muchas gracias, lógicamente, también a la sede de la Universidad de Alicante por permitirme otra vez, por darme el honor de poder impartir otro curso, aunque sea online en este caso y no presencial. Bienvenidos a todos los que estáis presentes, a todos los interesados en el tema de hoy y de mañana, que como decía Elena, hemos hecho este webinario o lo hemos dividido en 2 días, entre hoy y mañana, y espero que el día de mañana, aunque sea San Valentín, no sea impedimento para que volváis a conectaros a la misma hora durante 1 hora y media. Hoy hablaremos de un resumen, bueno, luego os lo contaré, un resumen en general de lo que es la literatura austriaca, sobre todo a lo largo de los siglos y de las últimas décadas. Y mañana pasaremos a hablar o a centrarnos más en los premios Nobel de literatura, en la literatura llevada al cine. Tendremos también, además, una invitada especial, de eso hablaremos mañana, que da sorpresa todavía, mi compañera Isabel, de la Universidad de las Islas Baleares. Nos hablará mañana de una escritora muy especial en el exilio. Y después, mañana os comentaré también un poquito unas recomendaciones sobre escritores y sobre obras que igual no son tan conocidas, pero a las que yo les tengo mucho aprecio. Bueno, comencemos entonces con el tema de hoy, el tema de la literatura austriaca. La literatura austriaca contemporánea es una de las más versátiles, independientes y estéticamente sofisticadas de Europa. Del mismo modo que Austria es una de las naciones culturales europeas más destacadas, con un amplio atractivo en los campos de la música, el teatro y de la vida literaria también. Atrás quedaron los tiempos, ¿no?, en los que los críticos literarios y los eruditos alemanes consideraban que Austria pues, formaba parte de la literatura genuinamente alemana. Como ocurre con todas las literaturas nacionales, la austriaca pues, no puede reducirse a unos pocos rasgos característicos como su carácter típicamente austriaco, ¿no?, por así decirlo. Tales intentos de clasificación están condenados al fracaso porque en un tema tan complejo como la literatura consiste en una suma de diversas obras individuales creadas por una multitud de autores muy individuales que eluden además cualquier cosa que sea desde un principio, ¿no? Por lo tanto, al respecto hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en cómo se clasifica o cómo se puede definir lo que se supone que es la literatura austriaca o cómo podemos clasificarla o enmarcar la literatura austriaca. Antes de la fundación de la República de Austria Alemana en 1918,
el término literatura austríaca se aplicaba esencialmente a los autores que escribían en alemán y que habían nacido en la monarquía de los Habsburgo y o tenían además allí su centro de vida, por así decirlo. Sin embargo, dado que muchos de estos autores nacieron fuera del actual territorio austríaco y procedían de las zonas germanófobas de, por ejemplo, pues, Bohemia, Hungría o Transilvania, pues la denominación de literatura típicamente austríaca puede muchas veces llegar a dar lugar a malentendidos. De esto hablaremos también mañana cuando hable de los premios Nobel de Literatura, entre otras cosas. Pero no fue hasta el siglo XIX, en la estela del romanticismo y con el incipiente renacimiento de la lingüística y de los estudios literarios de Europa del Este, cuando comenzó a diferenciarse entre la entidad estatal y la lengua vernácula, por así decirlo. La monarquía austrohúngara, que se extendía desde Trieste a lo que era Galicia, una región en la actual Ucrania, y de Salzburgo a los Balcanes, se caracterizaba sobre todo, además de Viena, porque contaba con otras metrópolis que se convirtieron en centros literarios, lógicamente con un carisma propio. También esto lo vamos a ver cuando hablemos de otros centros literarios, como pueden ser, por ejemplo, Praga, como puede ser, es decir, todos estos fuera de lo que es hoy el país mismo de Austria, o de lo que hoy podríamos denominar como literatura austríaca contemporánea. En la Viena literaria de 1900 surgieron escritores como, por ejemplo, pues Arnold Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus, por ejemplo, mientras que pues, tenemos también a Franz Kafka, a Max Brod, Franz Werfel, que vivían en Praga y se formaban círculos, y allí se formaron círculos expresionistas en torno, sobre todo, a nuevas revistas en las que se publicaban poetas, como por ejemplo el famoso también Georg Thankl. En el Estado multiétnico de Austria convivían todas las nacionalidades, ¿no? Convivían bosnios, búlgaros, alemanes, italianos, croatas, rumanos, serbios, eslovacos, eslovenos, checos, húngaros, ucranianos, así como los círculos, por ejemplo, en Transilvania, perdón, o los retroromanos, ¿no? Los numerosos conflictos entre nacionalidades dentro de este gran Estado crearon una atmósfera culturalmente tensa entre lo común y la enemistad. Al igual que la música y la arquitectura, esta singular área cultural también se refleja en la literatura. El literato, por ejemplo, también el famoso literato Wendelin Schmidt-Tingla escribió al respecto, cito: es cierto que la literatura de Austria está escrita en su mayor parte en alemán, pero debido al marco histórico y social obedece a leyes bastante diferentes, también en el ámbito de la forma y en el contenido puros. El escritor austriaco Hugo von Hofmannsthal consideraba en su época, la Wien moderne, que la idea de la literatura austríaca independiente no era más que una ficción, y decía, y cito: pues a esto me parece que se le reducen en última instancia todas las consideraciones de carácter subarpolítico que abordan el fenómeno de Austria. La ficción de una música austríaca, de una literatura austríaca, todo eso no existe, decía él. Solo hay una música y una literatura alemanas, y en esto las obras producidas por austríacos. Pues estos conceptos solo tienen que ver con toda la nación alemana tal y como estuvo representada en su día en el Sacro Imperio Romano Germánico. Aquí vemos que hay definiciones muy diferentes de lo que se puede o cómo se puede considerar la literatura austríaca, o a qué se le puede considerar literatura austríaca y qué no. En la tarde de hoy voy a hablar de la literatura austríaca pasando por los siglos, es decir, de la Edad Media hasta la actualidad, y los diferentes movimientos literarios a modo de resumen. La presentación está hecha de tal manera que solo muestro fotografías de los autores, lugares y obras más importantes. He evitado conscientemente llenar los folios de nombres, títulos y fechas, para así una presentación centrada en lo que es lo primordial, que para mí es la imagen y la palabra. Pasamos entonces, o comenzamos con la Edad Media. En la Edad Media suele ser difícil determinar con exactitud la procedencia de un poeta concreto, si es que se le conoce por su nombre, claro está. Incluso en el periodo posterior, el concepto de nación apenas se desarrollaba, es decir, desde el punto de vista político, lógicamente ni siquiera existía. Además, el latín era, de todos modos, la lengua literaria supranacional y predominante.
La Edad Media se divide desde el punto de vista literario, no solamente literario, pero en este caso vamos a centrarnos en la literatura, en la Alta Edad Media, alrededor del 750 hasta el 1170, y la Baja Edad Media a partir del 1170, 1180 hasta el 1500. A principios de la Edad Media, la poesía casi prácticamente se difundía o solamente se difundía oralmente. Por esta razón se ha perdido mucho. La educación y la cultura se limitaban a los monasterios y a los conventos. Por lo tanto, la mayoría de los escritos conservados pues, tienen una función religiosa. Esto no solamente así en la literatura austríaca, lógicamente sucede en la mayoría de las literaturas también de otros países que conocemos. Diversas fuentes sugieren que también había cierta tradición histórica, como por ejemplo canciones heroicas, narrativas, alabanzas principescas y una lírica también bastante folclórica, como las canciones de bailes, de amor, los cantos fúnebres, los conjuros, etc. En la época carolingia se puede hablar de los primeros albores de la literatura y aquí sí que decimos todavía alemana. Los textos eran principalmente traducciones del latín para una mejor comprensión también por parte del pueblo, del pueblo llano, así como poesía penitencial, de salvación y mariana, que apareció cada vez más en la época de los otomanos y de los primeros salios. Las obras individuales se combinaban a menudo se combinaban a menudo en los llamados manuscritos colectivos y se conservaban además juntos. Es decir, todos estos manuscritos, todas estas obras individuales se conservaban después en un libro de manera conjunta. Las obras más antiguas que se conocen son sobre todo el Hundesegen vienes de finales del siglo IX y el Génesis alemán antiguo de finales del siglo XII. Y, perdonad, el manuscrito también de Millstatt hacia el 1200. Los autores de la mayoría de los textos antiguos no se conocen por su nombre. Sus nombres o los nombres supervivientes de la zona de la actual Austria, y aquí ya sí que me centro en la actual, es decir, en lo que nosotros conocemos hoy como Austria como país, pues los nombres que nos han o que han sobrevivido o que nos han llegado hasta hoy en día de los autores de esta zona, de lo que es la actual Austria, pues podía ser, por ejemplo, Ava von Göttweig, que era una poeta o poetisa espiritual, autora más antigua, conocida por su nombre, y que escribió además poesía en alemán, ya no en latín, sino en alemán, alrededor del 1060, aproximadamente 1060, 1070. Después tenemos también de Kürrenberger, desde mediados del siglo XII. Era en realidad un letrista alemán y es el más antiguo conocido, también por su nombre como tal, y uno de los primeros representantes también del llamado Minnesang, que después vamos a ver. De Kürrenberger fue probablemente un caballero de la Baja Austria, de lo que es la provincia actual de la Baja Austria, procedente de los alrededores de Linz, de lo que es la actual Baja Austria, de lo que es donde se encuentra la capital de la Baja Austria actual. Después tendríamos también a Heinrich von Melk, en la segunda mitad del siglo XII, que fue un hermano laico que probablemente pues, vivió en el monasterio de Melk, por eso se le llama así, Heinrich von Melk, en Baja Austria a mediados del siglo XII. Sus obras, satíricamente coloreadas, además, representan un punto culminante de la escritura ascética de su época, de esta época de la Baja Edad Media. En las décadas posteriores a 1150 comenzó una edad de oro de la literatura alemana. Quiero decir alemana, me refiero en este caso también de la literatura escrita en alemán y ya no en latín. En las cortes individuales de la nobleza feudal se extendió una cultivada práctica literaria basada en el modelo romano, es decir, la llamada literatura cortesana. En el campo de la poesía se desarrollaron el llamado Minnesong o el Singsong, es la llamada también Sangspruchdichtung en alemán. Y aquí tenemos el conocido Walter von der Vogelweide, que llevó lo que es el Minnesong o el Minnesang a su apogeo a principios del siglo XIII. A diferencia desde el Minnesong, la canción magistral apenas pudo afianzarse en Austria. Siguiendo modelos franceses, también se escribieron numerosas epopeyas cortesanas en alto alemán medio. Y se cree que la epopeya, por ejemplo, heroica del Nibelungen, ¿ya? Todos conocemos la canción de los Nibelungen, el llamado Nibelungenlied en alemán, se cree que era una epopeya heroica transmitida también de forma anónima
y que se originó, se escribió, se compuso entre Passau y Viena. Una forma básica de la literatura austríaca en la Edad Media era la poesía dramática. En los valles alpinos pues estaban esta poesía, esta literatura, esta poesía dramática muy extendidas, las representaciones tanto espirituales como también profanas. Por ejemplo, el teatro de la pasión, se le llamaba el teatro del misterio, el teatro de carnaval, por ejemplo, también estaba muy de moda por aquellos tiempos. Esta tradición continuó incluso en la época del barroco también. En cambio, la poesía magistral de la región alemana solo estaba representada marginalmente en Austria. A finales de la Edad Media, la impresión tipográfica con tipos móviles resultó totalmente revolucionaria, lógicamente. Y por último, pues el pergamino podría sustituirse o pudo en aquel momento sustituirse por el papel, por ese papel barato por aquel entonces. Um, y lógicamente en aquel momento, pues al sustituirse el pergamino por el papel como material de escritura, lógicamente se desarrolló mucho más lo que son las obras escritas. Y pasamos aquí de las obras escritas, perdón, de las obras orales o transmitidas a través de la transmisión oral, por así decirlo, a la escritura. Um, de la Edad Media pasamos a la época del humanismo, de la reforma y de la contrarreforma. El humanismo como corriente, o digamos así, es una corriente de pensamiento del siglo XV que se originó sobre todo, bueno, se originó en Italia y se extendió por toda Europa a lo largo del siglo XVI. El objetivo era o fue la recuperación de antiguas tradiciones. Sin ir más lejos, en Tirol, y digo porque en realidad tuvo repercusiones en toda Europa a lo largo del siglo XVI, y en Tirol nos encontramos también a una escritora, una poetisa, Eleonora de Austria, que vivió alrededor de 1433 hasta finales del siglo XV, y también Nicolás de Cusa, que fue obispo de Bressanone. Y estos fueron los dos escritores, los dos primeros escritores activos en el sentido del humanismo, del movimiento del humanismo. Eleonore de Austria tradujo la novela francesa de aventuras Ponto y la Bella Sidonia, cuyos motivos centrales pues, son la repetida separación de los amantes y la reconquista del imperio frente al poder de los paganos. O sea, una historia que ya por aquel entonces, en la época del humanismo, este tipo de literatura ya estaba ya estaba en auge, se había puesto de moda. Nicolás de Cusa viajó por Alemania a mediados del siglo XV, alrededor de 1450, para reformar la iglesia y los monasterios. Y una de sus preocupaciones era dar a la gente más conocimiento sobre la fe. Testimonio de estas preocupaciones que él tenía son las llamadas o las famosas tablillas con el Padre Nuestro, y los 10 mandamientos en lengua vernácula, ya no en latín, sino en la lengua vernácula en el alemán de aquel entonces, el alemán bajo, que aún existen en algunas iglesias. En Viena, a partir de 1437, Eneas Silvio Piccolomini, más tarde sería el famoso Pío II, secretario también de Federico III, se asoció con el humanismo. Y hasta 1455 trabajó principalmente en la corte del emperador, en Wiener Neustadt y en Graz, y entre otras cosas como secretario también imperial. Federico III valoró tanto sus servicios como sus versos sueltos y lo coronó poeta laureado. En la Universidad de Viena impartió este escritor conferencias sobre los poetas de la antigüedad, ejerciendo así también una importante influencia en el movimiento literario del humanismo en toda lo que es la actual Austria. El nombramiento de Konrad Celtis como catedrático de retórica y poética en la Universidad de Viena a finales del siglo XV por Maximiliano I propició una mayor difusión también del humanismo por toda esta región. Entre sus obras líricas en latín, Celtis imitó a Ovidio y a Horacio, como buen humanista que era, y su principal obra fue el Quator Libri Amorum, que se publicó en 1502, o sea, ya a principios del siglo XVI. El barroco
o la época del barroco, podíamos definirla como una época entre el 1600 y el 1720, 1730. Y esta época fue una época que estuvo caracterizada por los horrores del siglo XVII. La Guerra de los 30 años, las guerras turcas, la peste, la cólera y la implantación de la visión heliocéntrica del mundo. Sin ir más lejos, creo que no todos nos acordamos de los Carlos V y su visión también del gran imperio europeo, pues esta visión también heliocéntrica del mundo provocaron en el alma del hombre barroco, por así decirlo, un conflicto bastante dualista entre la afirmación y la negación del mundo, entre la alegría de este mundo y el anhelo del más allá. Los tribunales eran los centros culturales de esta época, por lo tanto fue toda esta época una época bastante triste, bastante plagada de miseria desde el punto de vista cultural, social y, por desgracia, también un poco desde el punto de vista literario. Sin embargo, Austria fue el centro del barroco. Las diferencias entre la literatura austriaca y bávara, es decir, de la región de Bavaria ya en Alemania y la del norte de Alemania, hicieron aquí ya muy patentes en esta época. Esta última, es decir, Bavaria, adoptó elementos, por ejemplo, del clasicismo francés, mientras que el sur recibió la influencia del barroco italiano y español. El desarrollo religioso separado, norte protestante y el sur católico, también se reflejó en la literatura y en la literatura de Austria. La vida de los santos, las colecciones de leyendas, los típicos dramas religiosos jesuitas y la literatura ejemplar de los contrarreformistas, pues desempeñaron un papel muy importante. El abanico de la literatura barroca es muy amplio, desde la poesía cortesana a la típica novela popular, de la imitación de modelos antiguos a la poesía de la experiencia personal, del carpe diem al motivo de la vanitas, ¿no? Surge la primera poesía ocasional también, grandes formas de teatro, son el pomposo teatro barroco y el drama religioso que se ponen muy de moda, que impresionan sobre todo por su lujosa decoración, ¿no? Todo esto lo conocemos también del arte y de la arquitectura. Además, los improvisados, todos estos tipos de improvisados también en el teatro, la bufonería, pues se convirtieron en actos muy populares. Este estilo estuvo representado en Austria sobre todo por Josef Stranitzky, Gottfried Brehauser, Joachim Perinet y Josef Felix von Kurz, que son ejemplos de poesía época barroca, con novelas caballerescas y picarescas, como por ejemplo la de Johann Bier, por ejemplo, que rompen también en gran medida con la visión, con esa visión simbólica del mundo del barroco y presentan una representación realista de la realidad de la época. Las formas típicas son, por ejemplo, pues la novela pastoril, la novela de Estado, como bien decía, la típica novela picaresca que también conocemos, ¿no? Por ejemplo, en la literatura española, los sonetos, perdón, los epigramas, etcétera, etcétera. Que aquí ya vamos viendo cómo poco a poco se va desarrollando la literatura y vamos pasando de esa literatura que había sido quizás en un pasado un poco más religioso, se había centrado en otros temas, a pasar ya a otros, para empezar, a otras tipologías textuales, como puede ser, por ejemplo, en la novela, ya no solamente la lírica, dentro de la lírica los sonetos, y dentro de la novela, pues como bien decía, esa novela pastoril, esa novela de Estado, la novela picaresca. Pasamos al periodo de la Ilustración, después de ese 1720, 1730, hasta aproximadamente 1785, y antes del reinado de María Teresa, con la historia de la censura que estaba en manos de las universidades dirigidas por los jesuitas. En el transcurso de la Contrarreforma, el miedo y la cautela de autores e impresores pues había llegado a ser tan grandes que la producción de libros en Austria iba muy, muy a la zaga de la de los demás países alemanes. Los libros se importaban del extranjero en la medida de lo posible. La censura se llevaba a cabo de dos formas. Por un lado, por los funcionarios de las aduanas de las fronteras y, por otro lado, por la oficina de censura de los gobiernos provinciales. Solo María Teresa
relajó la censura, consiguió relajar o quiso relajar la censura. Y para modernizar el Estado de aquel entonces, el Estado de Austria, tuvo que permitir las ideas de la Ilustración, del movimiento de la Ilustración que todos conocemos desde el contexto o del contexto histórico. Es decir, romper con la Contrarreforma y el dominio de la Iglesia y secularizar las universidades. Encargó la censura a Gerard van Swieten, que vivió en el siglo XVIII. Su hijo, José II, sin embargo, cuya forma de gobierno se denomina absolutismo ilustrado, como bien conocemos también de otras épocas ilustradas en otros países europeos, pues también se adherió al principio de Van Swieten, el que decía que el Estado solo debe impedir lo peor, es decir, la lectura más inmoral, no impedirlo todo, sino solamente lo más inmoral. Incluso las críticas, si no son escritos vituperables, pueden golpear a alguien o pueden golpear a quien quieran, desde el soberano hasta el más bajo. Por lo tanto, estas no estaban prohibidas, sino que solamente prohibía aquello que era lo más inmoral de todo. El número de publicaciones, a raíz de que la censura o que pudo abrir un poco la mano de la censura, pues el número de publicaciones aumentó considerablemente en esta época. Y esto condujo también a la aparición por primera vez, por así decirlo, yo creo que incluso por primera vez, de una profesión literaria independiente. Es decir, aquí aparecieron por primera vez o había gente que por primera vez se consideraba escritor de profesión. José II era menos tolerante con el teatro, sí que lo fue más con la novela o con la lírica, pero menos con el teatro. Además de las formas grovias y groseras del típico teatro popular, pues también se prohibieron las obras críticas con la política estatal. Entre las obras afectadas figuran, por ejemplo, el famoso Beata de Goethe, aunque se levantó la prohibición en 1786. La compra de libros también se hizo bastante asequible para el público de clase media y surgió una industria editorial con producción, ¿no?, de periódicos y de un mercado del libro. Así que ya yo creo que por primera vez podemos ver cómo no solamente nace la profesión del escritor, sino cómo también a través de las editoriales, a través de la imprenta, a través de la producción y de la creación de periódicos, de revistas, de los famosos folletines que después también vamos a ver ahora en el siglo XIX y más adelante, pues empieza a crearse también un mercado del libro. Y bueno, empieza a desarrollarse una época literaria que todos conocemos, que fue la llamada época del romanticismo a principios del siglo XIX. La época del romanticismo, para mí personalmente, es una época, una de las que más me gusta, y ya no solamente desde el punto de vista de la literatura austríaca, sino en general. Yo creo que la época del romanticismo fue una época un tanto extraña, fue una época en la que cada uno estaba un poco a la búsqueda, ¿no? o en la búsqueda, así como surgió también en la literatura alemana con Novalis, por ejemplo, ¿no?, que estaba en la búsqueda, todos estaban hacia la búsqueda, era la gran palabra, ¿no?, de todo aquello que podría o que hubiese podido en aquella época, en el siglo XIX, llevar ya no solamente a los escritores, sino también a la sociedad, a una mejor, a una vida más mejor, más prolífera desde el punto de vista de la literatura, pero también más liberal desde el punto de vista de la sociedad. En el siglo XIX, como bien decía antes, la época del romanticismo, que dura aproximadamente desde finales del siglo XVIII, 1795, 99, mediados del siglo XIX, 1830, 40, 50, fue una época bastante extraña para Austria. Los románticos alemanes inmigrantes como Ludwig Tieck
August Wilhelm o Schlegel eran observados por los autores austríacos con bastante recelo, incluso con rechazo también. Así pues, el alejamiento de la antigüedad, ¿no? Y de los modelos clásicos no se producía del mismo modo que los románticos alemanes. O sea, no se producía del mismo modo y no se producía tampoco a la misma velocidad. Por lo tanto, había aquí un cierto rechazo hacia ese romanticismo alemán, hacia ese movimiento del romanticismo que procedía del país vecino de Alemania. Paralelamente al romanticismo se desarrollaron en Austria, por un lado, también el movimiento llamado Biedermeier y por otro un clasicismo austríaco representado sobre todo por el famoso Franz Grillparzer. Biedermeier o el periodo del Biedermeier abarca desde la restauración política, tras el Congreso de Viena de 1815, hasta la Revolución de marzo de 1848, era el llamado periodo Vormärz, o la Vormärzrevolution, la revolución del Vormärz en 1848, y ese periodo de Biedermeier, abarca desde la restauración política del Congreso de Viena del 1815 hasta esa revolución de marzo llamado Vormärz. La época de la actitud liberal hacia las obras críticas había terminado. El sucesor de José II, Leopoldo II, ya endureció la censura en 1790 para proteger a la Iglesia. Las obras que podían en aquel momento perturbar la paz general o reducir la obediencia, estaban prohibidas sin excepción ninguna. Durante el reinado de Francisco I se restableció el Tribunal de Política en 1793, al que unos años más tarde se subordinó la Oficina de Censura Austríaca, o sea, de Austria. La Ordenanza General de Censura en 1795 pues, contenía una lista exhaustiva de todas las normas de censura de la época y fue la base de la práctica censora también posterior, que veremos después en la época de guerras, de las guerras mundiales y de la época entre guerras. Estas normas de censura establecían sanciones bastante draconianas para los libreros e impresores infractores de estas reglas. No solo las obras de Franz Grillparzer o de Johann Nestroy fueron víctimas de la estricta censura del Imperio de los Habsburgo. En total, alrededor de unos 40.000 títulos figuraban en las listas de las prohibiciones austríacas. Cada libro importado, cada artículo, cada nueva publicación era revisada y era evaluada. Eran obras de todos los ámbitos de la vida y del conocimiento, no solamente la literatura, como podemos conocerla hoy en cuanto a novela o en cuanto a lírica o en cuanto a teatro. Biedermeier hace referencia, por un lado, a la cultura y el arte vivos de la burguesía, que se consideraba bastante conservadora, y la huida hacia el idilio fue una reacción a la restrictiva política de la censura de la época, sobre todo de la época de Metternich, ¿no? La vida cultural y social se desarrollaba en privado, se publicaban temas poco problemáticos como novelas históricas, poesía sobre la patria y sobre el campo, o sea, todo aquello que fuera lo menos problemático posible, todo aquello que pudiese pasar la censura, ¿no? Pues eso, típicas novelas históricas, todo lo que tenía relación con la patria, con el campo, con quizás menos realismo político, pero una presentación quizás de una situación política menos cerca o que se acercaba menos a lo que era la realidad de la censura del momento. Los dramaturgos que pertenecen más o menos a este periodo del Biedermeier son, como decía antes, Grillparzer, desde finales del siglo XVIII hasta el 1872, Nestroy de todo el siglo XIX, 1801 a 1862, y después también tenemos a Ferdinand Raimund desde finales del siglo XVIII y murió en 1836. Grillparzer, uno de los grandes escritores del momento, escribía tragedias en el espíritu del clasicismo de Weimar, ¿no? Nestroy y Raimund representaban más bien el teatro popular vienés
y el eje aquí era lógicamente el llamado Volkstheater vienés, el teatro del pueblo vienés, que hoy sigue existiendo. Friedrich Halm alcanzó, por ejemplo, un gran éxito con sus dramas declaratorios, exagerados en el Pucktheater, o sea que ya vemos que no solamente nos encontrábamos con el Volkstheater, el teatro del pueblo en Viena, sino que también nos encontrábamos con el Pucktheater. Algunos escritores representaban en el teatro del pueblo vienés, otro más bien con esos dramas exagerados en el Pucktheater. Pero la conclusión de este periodo, Biedermeier, se aprecia generalmente o sobre todo en la obra de Adalbert Stifter. Su primera novela, Der Nachsommer, ese verano tardío, dice Der Nachsommer, que él mismo clasificó incluso como novela narrativa o como narrativa, no apareció hasta 1857, pero sin embargo se consideraba una obra destacada de este periodo de Biedermeier. La revolución de 1848, esa revolución que decía antes, la revolución de 1848 y de 1840, o sea, que fue del año del 48 al 49, pues fue otra vez una época de crisis, trajo hambre, fue un invierno de hambre en todo el país, no solamente en el país. Las dificultades económicas afectaron, lógicamente, especialmente a los sectores de la población ya bastante desfavorecidos. Obras como Neue Sklaven, Los Nuevos Esclavos, de Alfred Meissner, o el poema tan famoso de Warum wir arm sind, ¿por qué somos pobres?, de Karl Isidor Beck, ofrecen una vívida y real imagen de la ira y de la desesperación que reinaban entre la población. Aquí nos damos cuenta y vemos muy claramente qué tipo de literatura se llegó a crear en ese periodo Biedermeier y qué es lo que sucedió después de esa revolución en el 48, cuando se ofreció de repente una imagen mucho más real de la situación sociopolítica actual del país y, bueno, en realidad de toda Europa, ¿no? con una imagen de desesperación que es la que se vivía en realidad en la población y en la sociedad de la época. Culturalmente, el año 1848, este año de la Revolución, estuvo marcado por el breve levantamiento de la censura. Es por lo que os decía que se empezaron a publicar otro tipo de obras, se empezó a crear otro tipo de literatura. El 15 de marzo de 1848, el emperador Fernando I hizo las primeras concesiones. Prometió la abolición de la censura y una constitución estatal. Como resultado, se publicaron un gran número de obras, surgieron y volvieron a desaparecer revistas, es decir, surgían y desaparecían las más conservadoras, aparecían revistas más liberales y la cultura en general de la escritura y de la literatura experimentó un cambio fundamental. También se criticó duramente el sistema actual y estaba permitido debido a que la censura había abierto la mano. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, Freiheit, Ingrewinkel, Skizzen zu Höhlenangst o Lady und Schneider y Die lieben Anverwandten, por ejemplo, de Nestroy. Las obras de Nestroy no han sido en su totalidad traducidas al español, por lo que es bastante difícil encontrar aquí, pues por lo que cuando digo los nombres de las obras en alemán es porque o no hay traducciones al español o las traducciones son traducciones muy antiguas que yo hoy en día ya no recomendaría, a no ser que se quiera leer explícitamente a ese escritor o a esa escritora. Igualmente tenemos también poemas bastante políticos, como por ejemplo de Anastasius Grün o los escritos de Franz Grillparzer, den Vaterlande, por ejemplo, Gedanken zu Politik, o sea, estos pensamientos políticos, por ejemplo. Así que vemos que aquí estos escritores como por ejemplo Nestroy y Grillparzer, que son muy conocidos, pudieron después de este periodo de la censura dedicarse a otro tipo de literatura
mucho más realista y que pudiese también o que les permitiese mostrar o que les permitiese, pues sí, mostrar al público, mostrar a la sociedad cuáles eran los auténticos problemas políticos y sociales de la época. Después de esta época pasamos a una época finales de mediados del siglo XIX y finales del siglo XIX, que también todos conocemos en otros países, no solamente en Europa, como el realismo. Y en este realismo, en esta época del realismo poético o burgués de finales del siglo XIX, los autores evitaban los grandes problemas sociopolíticos y se centraban en la patria más estrecha y local con su paisaje y sus gentes. En realidad, estas características del movimiento del realismo son unas características que tienen en común el movimiento del realismo en todos los demás, me atrevería a decir, en todos los demás países europeos. Es decir, después de haber pasado una época de penurias, después de haber pasado una época de dificultades, aparecieron esos autores que lo que hacían era quizás evitar esos grandes problemas sociopolíticos y centrarse más en lo que era la patria. Precisamente en el siglo XIX, en una época bastante turbulenta desde el punto de vista político, en una época en la que aparecieron a finales del siglo XIX constructos políticos como las naciones, etcétera, fue importante el movimiento también literario, el movimiento cultural del realismo para centrarse en las características de cada una de las patrias, de esas nuevas naciones que iban a surgir, con sus paisajes, sus gentes, sus tradiciones, sus folclores, su lengua, etc. Los realistas se rebelaron sobre todo contra el clasicismo y el romanticismo y querían describir los hechos, la realidad, de una forma más objetiva o de la forma más objetiva posible y proscribían la fantasía. Así, pues los sentimientos y las opiniones del poeta no debían incluirse en los textos. Esta fue la gran diferencia entre estos dos movimientos a principios del siglo XIX, el romanticismo, y de mediados a finales del siglo XIX con el realismo. El arte debía ser más bien en esta época, o lo que tenía la misión del arte era ser un reflejo de la realidad. Una característica de estas narraciones realistas es la narración enmarcada. Marie von Ebner-Eschenbach, que vivió desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y Ferdinand von Saar, también alrededor en esa época, se caracterizaban por su fuerte conciencia social. Tenían una fuerte conciencia social, una moralidad muy fuerte. Los motivos aldeanos, por ejemplo, se encontraban en Ludwig Anzengruber, y ya después del final de la época del realismo podemos encontrarlo también en Peter Ruzega, que murió en 1918, cuya obra se considera quizás incluso pionera de la poesía dialectal y de la llamada poesía de la Heimat, ¿no? Lo que era la poesía patriótica, etcétera, etcétera. El movimiento del realismo fue un movimiento muy importante para salir adelante de esta época literaria del romanticismo, que, como os había dicho antes, para mí es una de las épocas más importantes y que más me gustan y más me impresionan, sobre todo porque de alguna manera pretenden evitar o no solamente pretenden evitar hablar o comentar o presentar las dificultades del momento en el que se encontraba el país o en el que se encontraba Europa, sino que lo intentan de una manera un tanto característica del romanismo, a diferencia del realismo, que, como decíamos antes, lo que quiere o lo que pretende es presentarnos ese realismo, es decir, el usar el arte para presentar la realidad del momento. Después de ese movimiento del realismo, desde fin de siglo y en torno al 1900, estos años en torno a 1900 estuvieron marcados por una agitación espiritual en Austria muy fuerte.
El naturalismo alemán también pasó prácticamente desapercibido en la literatura austríaca, ya que no había oponentes claramente definidos en los que tomar ejemplo. Los poetas austríacos más antiguos todos rondaban los 50 años, como Eschenbach, Rosega o Ernstengruber, y casi se habían adelantado al naturalismo en sus obras y en su estilo de realismo. Aún así, eran ya bastante mayores para comenzar este movimiento. Por lo tanto, no hubo una lucha encarnizada por estas nuevas ideas, sino más bien una absorción progresiva de las mismas. Por lo demás, las huellas del naturalismo a principio de esta época, en el 1900, se encontraban esporádicamente en las revistas de artistas. El año 1890 marca el inicio del modernismo vienés, con el regreso de Hermann Bahr a Viena y la fundación de la revista llamada Moderne Dichtung. Esto marcó el comienzo de la época de mayor influencia internacional del arte austriaco. Y aquí me refiero al arte, no solamente a la literatura, sino a la pintura, lógicamente, como todos bien conocéis, la Wien Moderne, el movimiento del modernismo austriaco, igualmente en la arquitectura, como en la pintura, como también en la literatura. A partir de ese momento ya no es posible hablar de épocas estilísticas, pues los estilos se solapan en el tiempo y muchos autores cambian de estilo en el curso de su desarrollo. En Viena, el inicio del modernismo puede situarse alrededor de o en 1890, cuando Hermann Bahr comenzó a trabajar en Viena. Él mismo se estableció en Viena hasta 1891. Y tras muchas estancias en San Petersburgo, en París, en Berlín, familiarizado también con las últimas tendencias literarias, propagó inicialmente el naturalismo en la nueva revista Moderne Rundschau. En su ensayo Die Moderne, el modernismo, en la revista de Moderne Dichtung, aborda Bahr los motivos centrales de la nueva época, que eran el gran morir, la muerte del mundo agotado, y en novelas suyas como por ejemplo Die gute Schule, La buena escuela, en 1890, el amor libre también aparecía ya como una decoración muy evidente, no como un escándalo, como había aparecido antes. Gracias a sus conexiones y contactos, Bahr se convirtió en el organizador de la literatura o de la nueva literatura austriaca, y aparecieron en este momento un grupo de jóvenes autores que se formó a su alrededor y pronto recibió el nombre de la Jung Wien o la Joven Viena, y publicaron en revistas como decíamos antes, pues Moderne Dichtung, Moderne Rundschau o incluso Die Zeit a partir de 1894, donde Bahr ejerció una influencia decisiva. Su lugar de encuentro era el típico café Grünstadel. El Grünstadel era, como otros muchos cafés. Aquí en la presentación os he puesto fotos de muchos cafés, de los típicos cafés vieneses en los que se centraban o se reunían las más importantes o los más importantes representantes de la literatura del momento. Ese café Grünstadel u otros cafés que vamos a ir viendo, que os voy a ir explicando, de los cuales os voy a ir hablando, pues eran las grandes instituciones de la literatura del momento. Los representantes más importantes fueron los amigos, Pierre Hoffmann, por ejemplo, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Felix Salten, que mañana veremos con su obra Bambi, el famoso Bambi que todos conocemos, que fue llevada al cine. Esos fueron uno de los muchos máximos representantes de la literatura del momento. En sus primeras obras, en Bahr nos encontramos, por ejemplo, elementos del simbolismo. En las primeras obras de todos estos autores nos encontramos elementos del simbolismo, del impresionismo, también de la decadencia, etcétera. O sea, características muy típicas de este momento, no solamente literario, como decía antes, sino también artístico. El joven Karl Kraus, conocido Karl Kraus, que nació en 1874 y murió en 1936, también se encontraba, o también se cuentan, entre los jóvenes vieneses de esta época. Sin embargo, con el cierre del café Grünstadel,
En 1897 el movimiento de Jungvin llegó a su fin y los autores se dedicaron a muchas otras cosas. Leopold von Adrian, por ejemplo, cuyo poema lírico en prosa de Erkenntnis fue muy apreciado y él se convirtió cuando terminó el movimiento del Jungvin en diplomático, por ejemplo. Karl Kraus, como otro ejemplo, fundó su propia revista, la famosa Die Fackel, la Antorcha, una famosa revista que va a publicar, como vamos a ver, durante muchas décadas, de hecho de 1899 hasta 1936, en la que él mismo promocionaría también a muchos jóvenes escritores, a muchos jóvenes talentos entre 1905 y 1912 aproximadamente. Como centro de la literatura vienesa de cafés estaba el Café Central, que iba a suceder al Café Grünstein, y además de Altenberg y de Hofmannsthal, Egon Friedel, Leo Perutz y Alfred Polgar eran huéspedes habituales. Estos son, bueno, yo creo que sobre todo Hofmannsthal y Altenberg, o quizás también Egon Friedel, son escritores y poetas bastante conocidos de esta época y, como bien decía antes, bueno, literatos, escritores que se reunían en esos famosos cafés que siguen hoy existiendo, como el famoso Café Central, en el que hoy en día hacen cola los turistas que vienen de la China y del Japón, ¿no? O sea, todavía tenemos esos famosos cafés como centros del arte, centros de la cultura que siguen existiendo hasta hoy en día, que siguen siendo presentes o están presentes también en la cultura, por así decirlo, o en el arte de hoy en día. En los años siguientes, Arthur Schnitzler se distinguió como dramaturgo y como narrador, y en sus obras iluminó el estado mental de la sociedad burguesa vienesa, con obras importantes como, por ejemplo, Der einsame Weg oder Liebelei, Das Weite Land, Das Weite Land se publicó en 1911. Otra famosa obra, el Leutnant Gustl, que se publicó en 1900, fue el primer texto de la literatura en lengua alemana, estructurado íntegramente como un monólogo interior en habla experimentada. Muy interesante y lo recomiendo mucho también de leer. Mañana hablaremos de las recomendaciones que os doy, pero el Leutnant Gustl sería una de las obras típicas de esta época de 1900 del Jungvin. Schnitzler también llevó al escenario la crítica al antisemitismo rampante con su famosa obra del profesor Bernardi, que se publicó en 1912. Hofmannsthal pasó de ser un letrista a simbolista y autor de fragmentos dramáticos con su famosa obra La muerte de Tiziano. Pasó de ser un letrista, simbolista y autor, ¿no?, de estos fragmentos dramáticos a ser un gran renovador en el teatro, del teatro antiguo, por ejemplo, con su obra Electra. Y no solamente del renovador del teatro antiguo, sino también del barroco, ¿no?, con el Gran Teatro Mundial de Salzburgo, por ejemplo, en 1922. A partir de 1910 fue también libretista de las óperas de Richard Strauss, como por ejemplo Der Rosenkavalier und Die Frau ohne Schatten, La mujer sin sombra, de 1913 a 1915. La poesía en esta época tuvo un altus status en la era moderna. Su representante más importante fue el praguense Rainer Maria Rilke. En 1875 murió en 1929. Representantes vieneses que también pertenecían al estilo simbolista, impresionista, finisecular fueron, por ejemplo, Berthold Viertel, Felix Dörrmann, etc. La novela como forma literaria principal era menos importante. Son dignas de mención las novelas fantásticas de André Seite, La otra parte, de Alfred Kubin, y El Golem,
de Gustav Meyrick. Creo que El Golem es una obra que todos en algún momento, de la que todos en algún momento han oído hablar. Yo la leí también hace muchos años en alemán y la tengo también en la lista de las recomendaciones que os voy a dar mañana. Interesante escritor, interesante obra, tanto Kubin como Meyrick. Vemos también Aufzeichnungen des Malte-Laudritz Bridge, los cuadernos de Malte-Laudritz Bridge de 1910, de Rilke, que trata de la estructura social y las condiciones de la vida indignas en la gran ciudad. La gran ciudad que podría ser Viena, como podría ser también, lógicamente, Praga, porque ya vamos a ver que después, sobre todo en el periodo de entreguerras, nos vamos a encontrar con que no solamente la cultura se va a encontrar en capitales como Viena, sino en las demás capitales también del imperio. En esta época, el folletín tuvo también una gran influencia cultural en Viena, no solamente el folletín que nosotros conocemos quizás en la literatura española o en otras literaturas de otros países europeos, sino también tuvo una gran influencia cultural en Viena. Siguiendo los pasos, por ejemplo, de Ludwig Speidel o de Hugo Witzmann, alcanzó el folletín su apogeo a principios de siglo. Destacados representantes fueron, por ejemplo, Theodor Herzl, Felix Salten, como decía antes, con su famosa historia o cuento de Bambi, Ludwig Hevesi y Alfred Polgar, quizás menos conocidos fuera del país, pero siguen siendo bastante conocidos dentro de Austria. La escena del cabaret austríaco también tuvo gran importancia y comenzó a consolidarse como por ejemplo con la obra de Theater zum lieben Augustin de Felix Salten, por ejemplo, en 1901, es decir, a principios del siglo XX, que no tuvo quizás tanto éxito, pero sí que tuvo bastante más éxito el cabaret Fledermaus, que lo acabó sustituyendo de 1907 a 1913. Ya vemos que ya en esta época no solamente nos encontramos con nuevas obras desde el punto de vista de la lírica, en el teatro, en la novela, sino que también otro nuevo género como el cabaret empieza a tener o a tomar importancia y a tomar importancia en esta época, en una época que es este siglo XXI, el siglo XX, que lo que hace es decir, no voy a decir lo que hace, sino en realidad este siglo XXI está marcado por un montón de movimientos artístico-culturales y literarios que muchas veces son muy difíciles también de separar y de diferenciar los unos de los otros. Tenemos mucha mezcla, no solamente en la literatura austríaca, pero también en la literatura austríaca, una mezcla de movimientos literarios, de ideas innovadoras y de épocas pues que van a ser menos favorables para la literatura. El inicio del expresionismo en Viena se remonta a la publicación del libro Los jóvenes soñadores, Die träumenden Knaben, en 1908. Este libro fue publicado por las llamadas Wiener Werkstätten, que era una agrupación de artistas, y fue dedicado a Gustav Klimt y escrito por Oskar Kokoschka. Kokoschka también escribió algunos dramas como Asesino y Esperanza de las mujeres. Kokoschka para mí fue uno de los, además de Gustav Klimt, desde el punto de vista del arte de esta época, uno de los mayores representantes de la cultura del momento, ya que Kokoschka no solamente fue pintor, sino que también fue poeta, fue escritor y gran crítico también de la sociedad. Así que, bueno, pues como decía, no solamente escribió novelas, sino también escribió grandes dramas como Asesino, cual también recomiendo, interesante de leer, sobre todo desde el punto de vista de las características literarias del movimiento de la época, y el otro, Esperanza de las mujeres.
Algunos escritores, autores expresionistas publicaron sus primeras obras en esa revista que os había comentado antes, de Karl Kraus, llamada La Antorcha, Die Fackel, como los letristas, por ejemplo, Franz Werfel y Albert Ehrenstein. Este último se hizo repentinamente famoso con su historia Tuputsch de 1911. En 1910 se funda en Innsbruck la revista Der Brenner de Ludwig von Vicker, portavoz del expresionismo en Austria, en el país. Aquí se promocionó especialmente al destacado letrista Georg Trakl, que murió en 1914. Con su novela clave, autobiográfica y socialmente crítica, El envenenamiento, Die Vergiftung, María Lazar presentó en 1920 una de las aportaciones femeninas más importantes al impresionismo literario. Me gusta también que no se nos olvide que hubo muchas voces femeninas, por eso he hecho bastante hincapié en la literatura femenina ya incluso en la Edad Media. Yo creo que sería importante hoy más que nunca que no se nos olviden estas aportaciones feministas y de estas voces femeninas, no solamente en la literatura, sino también en el arte y lógicamente también en las ciencias. La mayoría de los escritores en la Primera Guerra Mundial se sumaron al entusiasmo general por la guerra, independientemente de su visión política del mundo. Solo unos pocos, como Karl Kraus o Arthur Schnitzler, como le decíamos antes, le rechazaron desde el principio. Otros, como por ejemplo Stefan Zweig, se convirtieron muy pronto en pacifistas activos. A diferencia del Reich alemán, que envió a numerosos artistas al frente, las autoridades de Austria-Hungría solían utilizar a los artistas del interior para la propaganda. Así, pues muchos de los escritores pudieron encontrar de alguna manera acomodo en los cuarteles de prensa de guerra como corresponsales de guerra o en los archivos de guerra. Entre ellos nos encontramos otra vez con Hofmannsthal y con Rilke. Merece quizás también aquí la pena volver a mencionar a otra mujer, Alice Schalek, que fue la única mujer corresponsal de la guerra que escribió para Neue Freie Presse. Hofmannsthal escribió obras patrióticas como Prinz Eugen, El príncipe Eugenio, y defendió la idea austríaca en discursos y ensayos. Otros autores, cuyos nombres aún no tenían tanto peso, pero por aquel entonces no tenían tanto peso, tuvieron que ir al frente. Uno de los más, yo creo el más conocido, fue probablemente Georg Trakl, que se suicidó después de la famosa batalla de Grodek en la actual Ucrania. En los países no germanófobos de la monarquía del Danubio se observó una evolución completamente distinta. Aquí la aversión a la guerra por causa y patria era más fuerte. Un ejemplo intemporal del estado de ánimo contra la guerra es el libro del buen soldado Zweig, de Jaroslav Hasek, escrito en checo. En su lenguaje especial describió lo absurdo del belicismo y la movilización antes y después del inicio de la Primera Guerra Mundial. La función del antihéroe tragicómico, por así decirlo, Zweig, fue su forma de cumplir con su deber y se convirtió en el modelo de otros invulnerables autores, cabaretistas, performers y artistas de la vida que quisieron hacer de la burocracia, la monarquía, el ejército, la guerra, el hospital o simplemente la locura cotidiana de la época, el blanco de sus tiras de plumas satíricas y sus ejercicios de lenguaje. En comparación con los demás países implicados en la Primera Guerra Mundial, Ernst Jünger y Arnold Zweig en Alemania, Henri Babus, por ejemplo, en Francia, pues la Primera Guerra Mundial encontró poco eco en la literatura austríaca. El colapso de la monarquía y la búsqueda de una nueva identidad fueron más formativos. La gran excepción es el drama bélico de los últimos días de la humanidad de Karl Kraus, otro de los libros que recomiendo. En general, Karl Kraus fue uno de los grandes escritores de esta época y su obra, su libro Los últimos días de la humanidad,
de la cual también hablaré mañana y recomendaré mañana, es uno de los libros más importantes de esta época. Durante la Primera Guerra Mundial, el llamado Kriegsüberwachungsamt controlaba tanto los periódicos como el correo de los soldados. Por lo tanto, llegó un momento en el que la literatura, en realidad no es que dejase de tener importancia, pero no fue posible seguir publicando, seguir presentando la realidad de la sociedad o del momento sociocultural como en otros momentos. Lo mismo sucede también en este periodo, en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. El colapso de la monarquía y la consiguiente reducción del gran imperio a un pequeño país, ¿no? De ese gran imperio austrohúngaro, esa reducción del gran imperio austrohúngaro y ese colapso de la monarquía, a reducirlo a un pequeño país, digo pequeño entre comillas, no fue fácil para muchos literatos. Hubo problemas para identificarse con el nuevo Estado, con la nueva nación, y desarrollar una nueva confianza también en sí mismo. Como consecuencia, pues muchos escritores evocaron los viejos tiempos y al principio de esta época pues les resultó muy difícil también hacer la transición a la nueva realidad política sobre todo. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, los famosos escritores Joseph Roth, Karl Kraus, otra vez hablamos de Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil, del cual también hablaré mañana en las recomendaciones, o la escritora Marta Calvez. El motivo de la pérdida de la propia identidad, de esa desencadenada, quizás de esa propia identidad o falta, o la pérdida de la identidad desencadenada por el fin de la monarquía imperial y real, fue central en la obra, por ejemplo, de uno de mis favoritos también, de Alexander Leonard Volenia, que también recomendaré mañana, por ejemplo, en su novela fantástica El barón Bagge. Joseph Roth pinta un triste cuadro de la monarquía en desintegración en su novela La Marcha Radetzky, llamada así por la pieza musical también homónima de Johann Strauss, el padre, para el héroe de la batalla de Leipzig. La Kapuzinenkruft, Die Kapuzinenkruft, publicada en 1938, continúa con la descripción de la decadencia de Austria hasta 1938. Esta actitud o la actitud nostálgica y legitimista del autor pues se reflejó en realidad en todas sus obras. Al mismo tiempo, se produjo también un giro hacia nuevas ideas y modelos de pensamiento, la socialdemocracia, el movimiento obrero, pero también las corrientes conservadoras y religiosas se hicieron cada vez más fuertes en este periodo de entreguerra. Los campos se endurecieron visiblemente, lo que también puede apreciarse en la literatura de la época. Hubo una orientación también hacia Berlín y hacia Praga, con Kafka, con Meiring, con Proust y con Hašek, y la mala situación económica, lógicamente, pues agravó aún más la situación. Sin embargo, la necesidad de ganar dinero también obligó a algunos escritores a trabajar como periodistas, lo que revitalizó un poco el folletín del que habíamos hablado, que se había puesto tan de moda a principios a comienzos del siglo XX. El cabaret también se libera de la censura y recobra bastante importancia. También aparecieron obras socialmente críticas y políticas, como la novela de Beafle, Los 40 días del Musangda, que es una de mis obras también favoritas, que describe vívidamente el genocidio de los armenios por el Imperio Otomano. Una novela interesantísima para todos aquellos que estén interesados no solamente por la literatura austriaca, sino también por este ciclo de la historia o esta parte de la historia, esta época de la historia, de la cual ha sido
muy poco hablado, referido y escrito. Y que además fue este libro de Beafel, Los 40 días de Musatak, fue ignorado completamente internacionalmente. Y bueno, como todos sabemos, el genocidio de los armenios sigue de alguna manera ignorado por muchos países, es decir, a nivel internacional. El periodo de entreguerras produjo entonces mucha literatura muy importante. Para mí, yo creo que fue uno, si me lo permiten y me lo permiten los especialistas y los literatos, el periodo de entreguerras para mí fue o es uno de los momentos más importantes de la literatura austríaca y donde, bueno, donde yo quizás más obras encuentro mm, que mejor representen también esa época, ese periodo de entreguerras que quizás, pero quizás por eso también, por el hecho de que en España ese periodo de entreguerras se vivió de una manera completamente diferente, porque lógicamente España, y aquí estoy haciendo referencia a la historia y a los movimientos, perdón, a los momentos históricos de este periodo de entreguerras, que fue muy marcado en Centro Europa, pero en España menos, pues quizás es por eso por lo que a mí me llama tanto la atención este momento literario en el que yo creo que se publicaron increíblemente muchas obras y de una calidad además fantástica. En 1923, por ejemplo, Joseph Roth publicó La tela de araña, de Spinnennetz. Le siguieron Marta Calves, como bien decía antes, esta escritora, con un österreichischer Don Juan, un Don Juan austriaco en 1929. Ödon von Horvath, también otro de mis grandes escritores, con Geschichten aus dem Wienerwald, historias de los bosques de Viena, o Jugend ohne Code. Jugend ohne Code zum Beispiel, o Hermann Broch con Die Zauberung. Otro escritor fantástico que escribió sobre todo en el exilio, Elias Canetti, Albert Drach también, por ejemplo, o Ernst Weiss, en fin, o Robert Musil, son escritores que hicieron un trabajo fantástico durante esta época de entreguerras. Robert Musil, por ejemplo, que escribió su famosa novela del siglo, El hombre sin atributos. Para todos aquellos que no tengan miedo de leer novelas de alrededor 600-800 páginas, recomiendo El hombre sin atributos, una novela estupenda. Stefan Zweig, uno de mis favoritos, de ello hablaré también mañana. Un trauma que llevo conmigo porque Stefan Zweig no fue denominado para el Premio Nobel de Literatura. Publicó un gran número de ensayos, novelas cortas ensayos, novelas cortas y novelas. Y luego, como bien decía Karl Kraus, que siguió publicando en su revista Die Fackel Antorcha. Sin embargo, el Stände-Staat, también conocido como el austrofascismo, eliminó en gran medida la información opositora mediante el control del sistema público de comunicación. Se prohibieron 325 libros, principalmente de autores socialistas o socialdemócratas. El nacionalsocialismo y la literatura del exilio, pues lógicamente fueron también unos movimientos literarios, por llamarlos movimientos, pero el nacionalsocialismo desde el punto de vista de la literatura y la literatura de exilio, que empezaron sobre todo en ese 12 de marzo de 1938, cuando la Wehrmacht alemana entró en Austria y se completó así el Anschluss, la unión al Reich alemán. El 30 de abril de 1938 tuvo lugar la famosa quema de libros, digo famosa desde el punto de vista negativo, lógicamente, quema de libros en Salzburgo. La literatura independiente y la crítica literaria ya no eran posibles. El régimen promovía la literatura de sangre y tierra, pero también había literatura de entretenimiento, más o menos libre de ideología. Los escritores
se retiraron pues a una llamaría inmigración interior, guardaban silencio sobre temas políticos, escribían para el cajón, para ellos mismos, sobre cosas apolíticas. En la radio, el cine, el teatro y la literatura era más fácil alinear y controlar a los artistas que en el cabaret, por ejemplo, que tenía contacto directo con el público y podía así eludir más hábilmente la censura. Uno de los escenarios de cabaret más famosos fue el famoso Wiener Werke, donde se representaron casi sin excepción obras, todo tipo de obras de autores liberales de izquierdas y también perseguidos racialmente, hasta que se cerró este cabaret como institución, perdón, se cerró en 1944 debido a la prohibición general del teatro. Desde el punto de vista artístico se llevaron a cabo experimentos y Rudolf Weiss creó el llamado Mittelstück como nuevo género de teatro político y cabaret vienés. La dominación alude a su condición de combinaciones entre ese teatro y cabaret. Rudolf Weiss fue cofundador del célebre cabaret Literatur am Naschmarkt y más tarde el autor también del Wiener Werke. Después de toda esta época de periodo de entreguerras, pasamos a una literatura del exilio. Y la literatura en el exilio para los afectados, es decir, para todos aquellos literatos que se encontraban en el exilio, significaba sobre todo un problema con su herramienta del lenguaje, porque se perdía al verse obligados a salir al extranjero en una lengua extranjera. Como consecuencia de la expulsión, muchos perdieron no solamente su patria, sino también gran parte de su público lector. En Alemania y en Austria, en la lista de la literatura prohibida y en la nueva patria, a menudo apenas eran conocidos. Tan inhomogéneo o poco homogéneo, por decirlo de alguna manera, como tan inhomogéneo eran como el paisaje, es decir, en el paisaje literario austriaco, antes de 1938, tan variada era también la vida de los exiliados. Stefan Zweig, el cronista de famoso libro, recomendado, no recomendadísimo, El mundo de ayer, no se exilió en 1938, sino que dio la espalda al Estado corporativo autoritario por razones políticas, abandonando Austria en 1934 y eligiendo Londres como exilio, Londres al principio. El curso progresivo de la guerra hizo que Zweig trasladara su exilio después a Brasil. Para él, Europa y su antigua patria fueron destruidas mucho más allá de nuestras propias vidas, como decía él. Y fue también esta desesperanza la que le llevó al suicidio en 1942. Muchos poetas judíos y o políticamente disidentes abandonaron el país en 1938, como puede ser Theodor Kramer, Elias Canetti, huyeron a Inglaterra, Joseph Roth, Robert Musil, Stefan Zweig, Ödon von Horvath, María Lazar, Marta Calvaes también tuvieron que huir. Y otros como Else Feldman, Jura Soefer, por ejemplo, se quedaron, pero después fueron asesinados por los nacionalsocialistas. Autores como Franz Werfel, Broch, María Lazar, Marta Calvaes tuvieron que permanecer en el extranjero durante la época nacionalsocialista. Franz Werfel, por ejemplo, políticamente próximo al autoritario Stenestad y obligado al exilio tras la invasión de 1938, principalmente por motivos raciales, se fue primero a Francia y después a Estados Unidos. Werfel, por ejemplo, pues tuvo bastante éxito en el exilio. Su novela Das Lied von Bernadette, la canción de Bernadette, se convirtió en un éxito de ventas en la traducción inglesa, por ejemplo, y sirvió también incluso de modelo para una película de Hollywood. Hilde Spiel, de la que hablará mi compañera Isabel Serra mañana, abandonó Austria en 1936, empujada también por la violenta situación política cada vez más insoportable para la socialdemócrata declarada, y se instaló en Londres.
En Inglaterra, Spiel trabajó principalmente como periodista. Tras la guerra luchó después mucho tiempo también con la cuestión de un posible regreso a su antigua patria, que no pudo decidir hasta 1963. A pesar de los vínculos lingüísticos de los escritores, el retorno no era un problema para todos, pero sobre todo si, como Hilde Spiel, uno había adoptado hacía tiempo la lengua del país de exilio. Había otros muchos, como Bearfield, que también trabajaron para Hollywood, por lo cual pues, el exilio no supuso un gran problema. Las diferentes orientaciones políticas de los exiliados siempre se interpusieron en el camino de una escena literaria austríaca cohesionada, que hubiera sido una voz de alarma quizás contra el nacionalsocialismo desde el exilio. Tras la guerra, algunos de ellos permanecieron también en el extranjero, como Elias Canetti, del cual hablaré mañana, que recibió el Premio Nobel de Literatura como ciudadano británico, por ejemplo, y otros muchos regresaron. Resulta sorprendente que muchos de ellos pues, fueran incapaces de repetir sus éxitos en el periodo de entreguerras y en el exilio. Probablemente también se debió a que el antiguo pues, público lector había sido expulsado o quizás asesinado en esta época del nacionalsocialismo, y el nuevo pues no se interesaba por estos autores que regresaban de nuevo a la patria. Sé que me estoy quedando sin tiempo, pero aún así ya nos vamos acercando un poquito al final. Vamos a hablar de esta literatura desde 1945, en este periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en este, como bien digo, periodo de posguerra, en esta llamada literatura, después de 1945, apareció un vacío en el arte y en la literatura y en la cultura, que solo poco a poco volvió a llenarse. Algunos hablan incluso del punto cero literario tras la quema de libros de 1933. La Trümmel, llamada Trümmel literatura, describía un mundo totalmente colapsado. Fue ahora cuando se descubrieron autores como Kafka, que había vivido en Praga, ¿no? Los austríacos, por ejemplo, en el exilio, dispersos por todo el mundo, regresaron solo en parte. A los que volvieron a menudo les costaba también asimilar las nuevas circunstancias, el nuevo momento político del país. Nos encontramos también con que algunos, como por ejemplo había dicho antes, pues Elias Canetti, Franz Werfel, Hermann Broch, por ejemplo, pues permanecieron en el exilio. Otros sí que volvieron a Austria, incluso Jean Améry, después de estar en el campo de concentración, también Paul Celan, etcétera, etcétera, ¿no? Que venían de Chernobyl. Así que aquí sí que nos damos cuenta de que hay algunos que sí que consiguieron volver y tener éxito después de esta época, otros que permanecieron en el exilio y otros, como habíamos dicho antes con Stefan Zweig, que incluso se suicidaron en el exilio. El panorama cultural en las revistas, editoriales, organizaciones de artistas y grupos de ciertas regiones había cambiado y empezaba a crecer también, unido en algo nuevo. Entre otras, el famoso Festival de Bregenz, el Festival de Salzburgo, las semanas del Festival de Viena, ofrecieron y ofrecían a los artistas de aquella época también la oportunidad de volver a presentar sus obras por primera vez en público. Al mismo tiempo, surgieron y existieron muchas nuevas corrientes y formas literarias con la motivación también de asimilar lo vivido en el exilio, de ponerse al día con los desarrollos perdidos en la literatura mundial y abrirse nuevos caminos. Autores que habían, por ejemplo, pues declarado su apoyo al nacionalsocialismo, conservaron sus cargos y siguieron ejerciendo influencia en la literatura, ¿no? Por desgracia, y por otra parte, autores como Ilse Aichinger o Ingeborg Bachmann, Leonard Holenia, Fritz, Hans Lehrwert, intentaron una nueva orientación, completamente nueva. Hans Lehrwert escribió la novela La piel del lobo, Wolfshaut, ambientada en un lugar ficticio llamado Schweigen, llamado Silencio, en alusión a la negación también de la complicidad con el nacionalsocialismo.
Jaimito von Doderer es conocido por sus meticulosas novelas como Die Strudelhofstiege, Die Dämonen, Los demonios. Eichinger, Bachmann, Celan y Fried fueron miembros del grupo del 47 en Alemania, habían pertenecido al grupo del 47 en Alemania, que marcó también la pauta de la literatura de la posguerra. La nueva literatura dio lugar a innovadores relatos cortos, a una nueva literatura narrativa, a una literatura también femenina y popular que pudieron empezar a establecerse en este momento. Además, se publicaron diarios, se escribieron dramas modernos, como una poesía más dialectal, más juegos con el lenguaje, como podemos ver con Peter Handke bastante después. Narración restauradora, por ejemplo, innovadora, en fin, o sea, también nuevos motivos, ¿no? Como podían ser la muerte, la enfermedad, los extranjeros, los forasteros, etcétera. Los medios de comunicación también fueron fundados por las potencias de ocupación aliadas para ejercer influencia en las zonas de ocupación. Y se creó una junta de censura austriaca que censuró las cartas, ya bien había dicho antes, hasta 1953. Apenas había mercado para los artistas, ¿no? Entonces, por lo que el Estado se hizo cargo también de la promoción del arte. Al mismo tiempo, las instituciones presionaron para que los artistas contribuyeran a reformar la conciencia nacional, entre otras, difundiendo las tesis de la víctima, ¿no? El mundo de los medios de comunicación pues también había cambiado mucho, la radio, sobre todo, la televisión, ofrecían nuevas posibilidades, ¿no? De difusión de textos literarios, de obras radiofónicas, que estaban experimentando un nuevo florecimiento. Los periódicos de los partidos tuvieron también que ceder cada vez más terreno a la prensa sensacionalista y a la concentración de los medios, y la concentración en los medios de comunicación pues era cada vez mayor. El Estado intervino activamente en los acontecimientos mediante la influencia política de los partidos a través de la televisión estatal, la ORF, el Österreichische Rundfunk. Nos vamos acercando a la actualidad, al grupo de Viena y al grupo de Graz, sobre todo el grupo de Viena, que incluía a Gerhard Rühm, a Konrad Bayer, H.C. Artmann, Friedrich Achleitner, Oswald Wiener. La afinidad con el juego lingüístico es una constante en la literatura austríaca y es por lo que quizás a mí tanto me enamoran obras como Petra Handke, uno de mis favoritos, o Qualtinger, por ejemplo. Y entre los representantes pues, más conocidos también de estas características se encuentra Jandl, por ejemplo. Importantes poetisas fueron Friederike Mayröcker o Christine Lavant, que murió en el 73. La literatura austríaca vivió su apogeo en las épocas de 1960 y de 1970, cuando autores como Peter Handke, que nació en 1942, Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, cambiaron definitivamente el panorama literario austríaco y alemán. Importantes autores contemporáneos como Stein, Jelinek, Elfriede Jelinek, también trabajan en esta tradición. Algunos autores también han sido redescubiertos y acogidos de nuevo, como demuestra el ejemplo de Marlene Haushofer, otra de mis escritoras favoritas, quien además de sus libros infantiles también aborda en sus obras una serie de temas interesantísimos como la posición de la mujer o el desencanto del idilio, por ejemplo. En 1973 se fundó la Asamblea de Autores de Graz, a la que pertenecían Barbara Frischmuth, Peter Handke, Jandl, Coleridge, Mayröcker, etcétera, etcétera. Protestaron sobre todo contra el conservadurismo, también en lo que respecta a la concesión de los premios literarios. Fueron bastante críticos. Peter Handke trató de abrir nuevos caminos en la comunicación teatral, por ejemplo, en una de sus obras, de sus mejores obras, titulada Insultos al público. De él hablaré mañana cuando presente el tema de los premios Nobel de Literatura. Sin embargo, puedo adelantar ya que Peter Handke no solo lleva más de 5 décadas en el panorama literario, sino que su lista de obras en constante crecimiento, porque es un hombre que no para de escribir, supera ya los 70 títulos, desde prosa, poesía, hasta obras de teatro y de radio.
Thomas Bernhard provocó un escándalo teatral y fue una fuerte controversia sociopolítica con su obra Heldenplatz. Criticó el pasado nacionalsocialista, la mentalidad represiva de Austria. Fue un escritor muy prolífero, nos ha dejado 9 novelas, 17 obras teatrales y otros tantos libros breves y autobiográficos, obras en las que presenta una sociedad podrida, llena de lastres y con una enorme carga moral repleta de pesimismo. Como escritoras quiero mencionar a Marianne Fritz, que escribió varias novelas muy extensas con un lenguaje formal y narrativo idiosincrásico que traspasan los límites del género y las convenciones lingüísticas también generales. A Milodor, también, que me encanta, serbio de nacimiento, describe los peligros de la extrema derecha y de la inmigración. Su primera novela, Muertos en vacaciones, atrajo una gran atención, por ejemplo. Sin embargo, no consiguió escribir la gran novela contemporánea con su intento, con la tercera novela autobiográfica Die Weiße Stadt, La ciudad blanca, en 1869. Es posible que la prolífica escritura de Milodor fuera también un poco en detrimento de la calidad. Como quería vivir de la escritura, pues fue enormemente productivo y trabajó incansablemente como dramaturgo de radio, televisión, así como editor y traductor. Durante la época de 1980 volvió a formarse una literatura judía con Robert Schindel, que publicó la novela Gebürtig, oriundo, o el famoso también escritor Robert Menasse, que escribe ensayos sobre Austria. Otro autor también que merece la pena mencionar es Rabinovich, Doron Rabinovich, que también recomiendo. Elena, sé que te vas a quejar, pero ya estoy de verdad, llegando al final con el presente, con la literatura austríaca actual. Y la verdad es que la literatura austríaca contemporánea es, según mi opinión, una de las más versátiles, consistentes y estéticamente sofisticadas de Europa. No solo el periodo de entreguerras, como bien había dicho antes, es uno de los más fructíferos y conocidos mundialmente, sino también los llamados Grupo de Viena y el Grupo de Graz, de los que han salido literatos laureados con el Premio Nobel de Literatura, aclamados por la crítica, causando revuelo, ¿no?, mucho más allá de las fronteras del país y cosechando elogios y premios. Aquí va, bueno, un pequeño intento de resumir lo más importante de las últimas décadas. Marlene Strerowitz, influida por Oswald Wiener, presentó o trasladó al presente las ideas feministas de los años 70, es muy importante también a tener en cuenta. Werner Schwab, que ridiculiza y desenmascara el lenguaje de la bella literatura, con expresiones fuertes y extrañas combinaciones de palabras. En cambio, por ejemplo, Gansmeier busca más bien una posición mediadora, ¿no?, tanto en el contenido como también en su estilo. En obras como El trabajo de la noche, Tomás Klavinich, describe la historia de un hombre que se queda completamente solo de la noche a la mañana. La llamada pared, algunos lo traducen como el muro, la pared, Die Wand, de Marlene Haushofer, últimamente una de mis obras favoritas. La protagonista también se ve aislada del mundo por un impenetrable muro invisible y debe sobrevivir sola en una cabaña alpina. La obra La medición del mundo, por ejemplo, Die Vermessung der Welt, de Daniel Kehlmann, y las novelas policíacas de Brenner, de Wolf Haas, caracterizadas por un estilo lingüístico muy idiosincrásico, de sabor austríaco, fueron o siguen siendo grandes éxitos para el público. Luego autores también tan conocidos como Franz Hobel, Arno Geiger, Norbert Gefrein, Peter Handke, lógicamente, Christoph Rensmeier, Elfriede Jelinek, lógicamente, de la cual hablaremos mañana también, Köhlmeier, Gerhard Roth, que publican también regularmente novelas y nuevas obras. Llegando al final, a mí solamente me queda concluir diciendo que es muy difícil concretar
la dirección del movimiento literario actual, austríaco actual. En mi opinión, la literatura austríaca contemporánea lleva décadas dirigiéndose hacia la provocación intelectual y lingüística. A veces es fatalista, a veces está llena de humor y de oportunismo político, otras veces lucha contra la estética tradicional e intenta desconstruir los contextos de todo significado. Varía sus temas básicos de la lucha contra lo formal y lo mundano sin esperanza alguna, pero, y aunque toma una dirección uniforme, esta lleva una dirección sin tendencias de ningún tipo. Presenta una nueva interioridad, sobre todo en poesía, un neorrealismo en novelas y relatos y un pluralismo en general, lo que corresponde a una tendencia político-social en toda la literatura actual. Muchas gracias. Elena, aquí sí que ya te paso la palabra. Presento una lista también de la literatura consultada. Y antes de pasarte la palabra, perdona Elena, hacer simplemente una pequeña presentación de los temas que vamos a tener mañana o que voy a presentar mañana. Como bien decía, antes voy a hablar de los premios Nobel de Literatura, de la literatura llevada al cine, recomendaciones, desde mi punto de vista, mis recomendaciones que doy al público lector y un gran tema especial de mi compañera Isabel Serra de la Universidad de las Islas Baleares, que nos hablará de Hilde Spiel con su literatura en el exilio. Y aquí sí que, Elena, ya por fin te doy la palabra. Pues muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias por este recorrido tan exhaustivo que has hecho. Sí, ha sido, creo que lo he dado, además he hablado muy rápido porque estaba viendo que se me acababa el tiempo y ya no sabía cómo meter toda la información de ese resumen. Claro, es tanto pues contenido el que hay, son tantos autores y tantísimas obras que es pues dificilísimo resumir en 1 hora y media como tú has hecho todos estos años, ¿no? Toda esta historia de la literatura austríaca. Como decía, muchísimas gracias, Lorena. Hemos aprendido todos muchísimo. Estoy convencida. Y bueno, mañana continuaremos. Estoy segura de que los asistentes tienen preguntas. A mí me han surgido algunas. No tenemos tiempo hoy, pero las dejaremos para mañana. Mañana intentaremos reservar unos 10-15 minutos antes de terminar para poder resolver estas preguntas, posibles preguntas de los asistentes. Pido perdón a los asistentes y al público, espero que me perdonen y que mañana, prometo mañana dejar unos 10 minutitos al final para poder, a ver si puedo, contestar a las preguntas del público. Con mucho absoluto, gusto. Gracias, gracias Lorena. Quería decir dos cositas. Bueno, la primera es que algunos de vosotros habéis comentado que habéis intentado solicitar el certificado de asistencia hoy, pero que estaba cerrado. Ya he hablado con Cristina, que es la responsable del seminario en la sede de Alicante, y me comenta que ya se ha abierto, ¿de acuerdo? Así que, por favor, todos aquellos que deseéis un certificado de asistencia al curso, rellenáis el formulario que hay en la página web, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro, solo me queda agradeceros a todos vuestra asistencia. Veo entre los nombres a los estudiantes, mis estudiantes de traducción literaria, a quienes saludo. Veo también a Maita Cortés, es compañera de la Escuela de Idiomas. Me alegra también verla conectada y puesto que también hay alumnos tuyos, Lorena. Eso espero. Sí, muchas gracias a todos de nuevo por estar ahí y continuamos mañana a la misma hora, a las 7. Bueno, pues muchas gracias a todos también por asistir y hasta mañana. Mañana con un poquito más de tranquilidad, lo prometo. Sí, nada. Venga, pues hasta mañana. Buenas noches a todos, muchas gracias y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, hasta mañana.